Buenas tardes y bienvenidos a este episodio número 8 del podcast de Robin Lane. Hoy vamos a tratar el tema de las conferencias de prensa. Hago una breve introducción. Hay mucha confusión sobre cuándo, cómo, por qué organizarlas. Hay muchos CEOs, profesionales, diputados, que quieren, por cualquier noticia que quieren dar a conocer, quieren convocar a una conferencia de prensa. Bueno, es un grave error. No se puede convocar a una conferencia de prensa porque sí, para no dar una noticia relevante y de importancia, porque después ocurre como el cuento del lobo, ¿no? Que ya no le creen. Les voy a dar 10 tips de cómo, por qué, cuándo y cómo organizar una conferencia de prensa. Tiene que ser información de relevancia o un mensaje importantísimo para los medios. 2. Siempre se deben organizar por las mañanas. ¿Por qué? Porque los periodistas tienen rutinas donde, por lo general, en el periodismo gráfico, se acuestan muy tarde o los cierres ocurren a las 12 de la noche, 1. Entonces, siempre tienen que convocarse por las mañanas, no por la tarde, por 2 razones. Porque los periodistas no van a poder asistir y la otra razón es convocarla por la mañana, pero no a las 8 de la mañana, sino al mediodía. Tip número 3. No cualquier día de la semana. Los días más recomendables, o por lo menos que yo sugiero, son los martes, miércoles o jueves. ¿Por qué? Porque los lunes los periodistas están con mucho trabajo, tienen que responder mails, plantear lo que va a ser la semana, las noticias a publicar, recomendar, tercerizar, etc. La importancia del portavoz. ¿Quién va a ser el que va a informar, el vocero sobre la noticia por la cual se ha convocado una conferencia de prensa? Generalmente sugiero que no sea el agente de prensa, salvo en lo que es el sector público, pero en el sector privado los periodistas quieren escuchar la información por la cual han sido convocados por el CEO, por el presidente, el director, etc. Otro tip. Tiene que haber apoyo de instituciones y sus representantes, es decir, que hay que invitar no solo a periodistas, sino a instituciones y los representantes de las mismas para que escuchen también lo que tenemos para decir, clientes que tengamos, potenciales clientes, etc. Elaborar un buen dossier de prensa. ¿Qué significa esto? No es solo convocar una conferencia de prensa y tener algo para decir, sino que lo que se va a decir se tiene que elaborar en un CD con fotografías del vocero, el perfil de empresa, acerca de los directivos, informaciones enviadas a los medios, etc. Posterior a la misma, obviamente, que vamos a tener que enviar fotografías a los periodistas que asistieron con un fotógrafo que hayamos contratado. Tener actualizada nuestra base de datos de periodistas. Si no tenemos actualizada la base de datos de periodistas, nuestra conferencia de prensa va a ser un rotundo fracaso. Prestar atención a los siguientes detalles. La iluminación es clave para que las imágenes no parezcan grabadas en una cueva. Las imágenes que se tomen o lo que se filme. El número de enchufes o tomas corriente para que los camarógrafos o los periodistas puedan conectar sus equipos, ordenadores, notebooks, tablets y más que nunca hoy cargar sus celulares. Tiene que haber conexión Wi-Fi, la cual por desgracia siempre por experiencia suele fallar en el peor momento. Contraten una buena conexión a internet. Tiene que ser una sala donde tenga un buen aislamiento acústico y que se escuchen bien los micrófonos que hemos contratado, los altavoces, etc. La accesibilidad al lugar donde se va a realizar la conferencia de prensa. Es decir,
No podemos organizarla en un lugar alejado donde suelen residir los periodistas o las redacciones. No se puede realizar a kilómetros de distancia de la capital, por ejemplo, en Buenos Aires. Si es en otro lugar, Colombia será en la capital, Bogotá obviamente. Tiene que haber buena ventilación para que el ambiente no se torne, que no se pueda respirar bien, etc. Desde ya prohibido fumar. Y lo último que hay que tener en cuenta es un buen catering que no incluya bebidas alcohólicas, sino sándwiches, masas secas, finas. El desayuno, hay como para cerrar, hago una reflexión. Hay un mito que los periodistas van a las conferencias de prensa para comer. No van, porque están dedicando su tiempo a ir a una conferencia de prensa porque consideran relevante la información. Bueno, espero les haya sido útil esta información y será hasta el próximo episodio donde trataremos el tema, ¿qué relación tiene que haber entre periodista, agente de prensa para que sea un éxito la vinculación con los medios? Que tengan una excelente semana.